ante las 8. Y depende de los compañeros nomás ya, doctor, porque no tenemos nada pensado. No me refiero a la facultad. Los compañeros pueden rendir a las 4 de la mañana. ¿Cuál es el problema? Si están en eso. Me refiero en la facultad y se puede entrar antes de las 8. Creo que no, doctor. Creo que depende de usted, doctor. Pero ya están gente que vive ahí antes de esa hora. Doctor, es cuestión de comunicarla a ellos, a don Ramón, a Damián y a los otros. Aparte de la copia de la tienen que hacer también a usted. Pero doctor, creo que debemos de consultar primero con los compañeros, puesto que hay algunos que viven en Capiatá y hay un compañero que viene de Cacupé también. Entonces, si les queda bien ese horario. Y pues no podemos decidir nomás, Juan tampoco puede decidir nomás. Creo yo. Y creo que de las 7 luego en realidad es la hora académica, vamos a decir. Nosotros por comodidad nomás entramos a esa hora. No hay tampoco tanto problema. Pero para no hablar mucho de este tema, empecemos las 8 en punto entonces. Vayamos, Juan, un poco más temprano. Y para que podamos empezar a las 8 puntualmente. Bien, todos ya tienen su historia clínica preparada. Sí, doctor. Ya. Queremos un resumen nomás de la historia que preparan y ahí vamos a entrar de acuerdo al caso que llevan. De acuerdo al caso que llevan, vamos a entrar en nuestra asignatura para la parte práctica que quiero ordenadamente hacer de una forma tal para chequear un poquito lo que es clínica, laboratorio y tratamiento, vamos a decir, en esa parte práctica. Como que, por ejemplo, y vamos a suponer que se da, vamos a decir, la pregunta, el ítem de cáncer gástrico. Y en el cáncer gástrico, entonces, puede ser una pregunta que, para entrar en el tema, ¿dónde busca la metástasis del estómago en el tórax? Y entonces, vemos un poco si es que, vamos a decir, están en condiciones de examinar un paciente, asumiendo de que ya aprobamos nosotros semiología. ¿Dónde se busca metástasis en el tórax? A ver un poco, ¿alguien quiere recordarnos? Pero prendan a sus cámaras, bueno, así, con cámara apagada no es muy agradable, no sabemos si están o no. ¿Qué dice Celeste Dunjo? ¿Dónde se busca metástasis en tórax? Ese va a ser el nódulo de iris de la hermana María José, ganglio de Virchow, hepatomegalia. Pero Y María José parece que no está en el tórax. en el tórax. Y el de Virchow va a ser. Puede ser bicho, puede ser iris. ¿Sabes cómo se busca el nódulo de iris o de Virchow? Y de Virchow va a ser supraclavicular. Y de iris va a ser umbilical. No, perdón, axilar. Y ahí como la pregunta es, ¿te acordás? La maniobra. La maniobra, claro. Y yo tengo entendido que se le pide al paciente que eleve los brazos y haga una respiración profunda. Y ahí el nódulo va a protruir. Pero debe ser algún supernódulo porque generalmente los nódulos con la palpación, si no es muy evidente, es la manera de encontrar. Con esa maniobra, anoten eso porque voy a preguntar. Es importante tener un contexto, no sea un pedazo de nuestra formación quirúrgica,
en cáncer de estómago. Y lógicamente empezamos con el interrogatorio, examen físico siempre y todas las veces. Vamos a suponer que ese sea el caso, que ya tenga metástasis en la axila, que Celeste acaba de buscar. ¿Y qué sería uno de los métodos por imagen, Nelia Saiz, en ese paciente indicado, asumiendo de que ya tiene metástasis a distancia? ¿Entendés la pregunta, Nelia Saiz? Un método por imágenes. Tomografía. A ver, otro que propone. Tomografía con contraste, doctor. Y claro, con la tomografía con contraste se vería estos ganglios. ¿O hay otro método un poco más, llamémosle? Una radiografía puede ser, doctor, para saber si hay metástasis en el pulmón. No, estamos hablando de ganglio en supraclavicular. ¿Y PET scan no sería, doctor? ¿Perdón? El PET scan, doctor. Abran uno nomás y entonces hablan. Porque el repaso vamos a hacer entonces, estamos encarando clínica, estamos encarando, en este caso, imágenes. ¿O no leyeron todavía? Bueno, voy a repasar lo que no leyeron todavía. ¿Me PET escuchan scan ustedes? quiso hablar el compañero, doctor. ¿Perdón? PET scan quiso hablar el compañero. Ya. ¿Por qué el PESCAM? Porque esas son las preguntas de la práctica. Al tener un caso clínico, entonces, ¿perdón? Y la PET-scan le vamos a pedir, doctor. ¿Por qué sería el PESCAM? Y porque a través de los marcadores vamos a poder ver cuáles son los nódulos que están teniendo alto metabolismo. Y va a quedar marcado. Sí, ya sé, es el mecanismo para detectar por el PESCAM, ¿verdad? Pero en este caso la pregunta sería, ¿es una metástasis a distancia? Es una metástasis a distancia y entonces es el método ideal para detectar. Estamos ante un caso clínico concreto. Podría ser muy útil el PET-scan en este caso. Y si ya está en ese caso, ¿cuál sería la opción de tratamiento, Néstor Sanabria? Este mismo caso, estamos hablando, ya empezamos a hacer semiología, empezamos a hacer los estudios y vamos a tratamiento. Néstor Sanabria. Parece que no está. Eugenia Alvarenga. Y sería de acuerdo a los estadios, doctor. Prende tu cámara, así te veo. Estamos hablando de este caso específico, no en forma genérica, vamos a decir. Es decir, este caso que ya tiene metástasis, en este caso en la axila, en la fosa supraclavicular izquierda, ¿qué opción de Se nos puede tratamiento? realizar una cirugía paliativa y también coadyuvancia. Ya. Adyuvancia sería. Sí, adyuvancia. Adyuvancia. ¿Qué se entiende, Fabricio de Sousa, por adyuvancia? Hola, doctor. Hola.
¿Qué se entiende por É tratamento adyuvancia? de quimioterapia por neoadjuvância. Sí, pero específicamente, claro, estamos hablando de quimioterapia básicamente, pero ¿a qué le llamamos adyuvancia? Rafael Laranjeira. Doutor, são tratamentos que se utiliza quando já não se pode ressecar. No precisamente. No precisamente. ¿Alguien leyó de adyuvancia y neoadyuvancia? Y ayudante vendría a ser todo lo que se usa postoperatorio, después del tratamiento principal. Y la neoadyuvancia antes del tratamiento, de la cirugía. Sí, genéricamente es así. Es decir, se le denomina adyuvante al que se utiliza después de la cirugía. Y neoadyuvancia es la que se implementa para, generalmente, en el preoperatorio, así como concepto básico. A ver. Sí. Sí. El criterio, la tendencia hoy día, hay casos en los que no hay acuerdo total. La tendencia hoy día es quimioterapia, o sea, se hace la neoadyuvancia y la adyuvancia en todos los casos de cáncer gástrico. Estamos hablando de adenocarcinoma. Adenocarcinoma, porque no hablamos de ese porcentaje chiquitito de cáncer por linfoma. Es como un capítulo aparte, vamos a decir. Y ni hablar de los otros que son ya rarezas, vamos a decir. Cuando hablamos de cáncer de estómago, básicamente hablamos de cáncer adenocarcinoma, las que se originan en el epitelio del estómago. Es decir, hablamos de cáncer de estómago y parece que tenemos en la subconsciencia de que estamos hablando solamente de lo que se originan en el epitelio, adenocarcinoma. También es cáncer de estómago, el cáncer, por ejemplo, linfoma. ¿Cuánto es el porcentaje de linfoma con respecto a adenocarcinoma o en los pacientes habitualmente? ¿Alguien tiene idea de la epidemiología? 4%. Más o menos 4%. Sí, del total de cáncer de estómago, 4%. Sí, así mismo es. Que tiene otra ruta completamente, vamos a decir. Bien. A ver un poco, ya que nadie quiere hablar, me parece que no querían reunirse hoy, Juan. Yo le pasé porque me dijiste que querían reunirse hoy, porque acá están todos apagados. No, a nadie no le veo. ¿Qué dice Dalva Flor? ¿Para qué sirve la clasificación de Lauren Harvey? Es para saber si es un tumor localizado o diseminado. Ya. ¿Qué dice Pamela Giselle? O sea que era intestinal o difuso. Y esa parte intestinal se subclasifica otra vez para que predomina en mujeres, en varones, y tiene importancia la localización, si es la edad del paciente. Medio se me quedó enredado, no pude entender bien. ¿Alguien del grupo tiene claridad en eso? Porque es importante, independientemente del resultado,
Estamos nosotros completando con esto nuestra formación quirúrgica en esta patología. ¿Para qué es lo que sirve el difuso? ¿Es porque está diseminado o es un tipo histológico? Sería, profe, una clasificación celular donde se clasifica el cáncer gástrico. Y entonces hablamos de intestinal y difuso, así más o menos lo que quiso decir la compañera. A ver, un poco, ¿podés ampliar un poco más? Y sí, cuando hablamos de intestinal sería que veríamos las células bien diferenciadas, están ordenadas, o sea, veríamos estructuras tubulares, glandulares, y en difuso no van a ser diferenciados y serían pobremente diferenciados. Podríamos ver también la linitis plástica, hablaba de eso. Y ahí lo que habla de esa clasificación del Lawrence sería la intestinal, que es más frecuente, y la difusa. Y ahí tiene ciertos parámetros que ella había dicho, como la zona de alta incidencia, asociada a gastritis, atrófica, la edad, que sería 60 años, y el sexo, que sería en varones. Eso sería en intestinal. ¿Pero eso qué significa? 60 años, varones, Sí, eso sería la epidemiología ya. Pero en otras palabras, ¿qué sería? Sería como un factor de riesgo sería. No sé. ¿Alguien del grupo? Ustedes leen el texto, vamos a decir, o es ya múltiple de choice, nomás ya nuestra preparación. Puede ser factores de riesgo, doctor. Y no, porque no era ese el concepto de, ¿se acuerdan de la plaquita que habíamos presentado? A ver un poco. Su clasificación, doctor. Sí, es una clasificación, pero ¿qué es lo que significa todo eso? Es importante aclarar muy bien. La prevalencia podría ser, doctor. ¿Perdón? La prevalencia. Y yo lo que quiero que ustedes entiendan bien, o sea, es muy importante, vamos a decir, el examen, aprobar el examen, pero no entender luego lo que ocurre es complicado, o sea, no. A ver un poco si podemos compartir. ¿Se acuerdan de este?